Muy bien, buenas noches. Bueno, pues vamos a seguir discerniendo y estudiando a ver qué nos dice el rap acerca del entorno, el libre albedrío y demás. Es un tema por demás muy interesante y es un tema básico para el desarrollo de el camino del sendero espiritual en sus apartados más detallados y profundos allá, cuando vayamos caminando más adelante. Bueno, el siguiente punto era el camino hacia el placer, hablando del entorno, del libre albedrío. Vamos a ver qué nos dice el rap al respecto. El camino hacia el placer. Ocurrió en horas tempranas de la noche, dice el rap, cuando la oscuridad comenzaba a descender sobre la costa oriental de Estados Unidos. Esos fueron los años dorados de la radio, el fin de los años 30 del siglo XX. Las voces que se escuchaban esa tarde de las emisiones de la estación de radio de la CBS sonaban al principio como otro soñoliento noticiero, transmitiendo según las reglas de ceremonia, con una voz un poco más dramática de lo necesario. Aparentemente, esa noche era como todas las demás, pero a medida que el locutor continuaba con su informe, el miedo y la alarma se propagaban por todo Estados Unidos. Y una noche aparentemente cándida se convertía en uno de los acontecimientos más importantes de la historia del pueblo americano. ¿Qué sucedió esa noche?, dice el rap. La estación de radio de la CBS emitía el montaje de una serie radial sobre una invasión particularmente violenta de extraterrestres provenientes de Marte. El radioteatro fue transmitido como una serie de flashes informativos que se escuchaban tan creíbles que la audiencia se convenció de su autenticidad. El resultado fue el de una alarma masiva. Muchos ciudadanos fueron presa del terror por los inesperados invasores y comenzaron a huir de sus hogares. Las mujeres se desmayaban al oír las noticias. En muchas ciudades, los residentes salían a las calles pidiendo ayuda desesperadamente. En Nueva York corría el rumor de que los extraterrestres estaban por atacar la ciudad con gases y toda la ciudad estaba atacada de pánico. No pasó una hora y la historia se propagó como un reguero de pólvora por todo el continente. Aún cuando la radio anunció, de acuerdo al guión escrito de antemano, que los extraterrestres habían sido exterminados por gérmenes. Aún así no se calmó la conmoción. Solo después de varias horas, al aclararse que las noticias eran ficticias, la vida gradualmente llega a la normalidad. Las noticias fraguadas, transmitidas por el famoso Orson Welles, como parte de una obra radiofónica basada en la Guerra de los Mundos, es presentada hasta hoy como un ejemplo del poder de los medios de comunicación masiva y la contagiosa influencia del entorno sobre la persona. Créanme, el poder que tienen los medios de comunicación
Actualmente, en todo el mundo, es espeluznante. Manipulan la mente de cualquier persona que tiene un tipo de vulnerabilidad interna o de plano es muy vulnerable. Si el medio en el que vivimos difunde pánico, sin alternativa alguna, también nosotros seremos víctimas de pánico. Y por el contrario, si el entorno creara un ambiente de alegría, estaríamos sentenciados, entre comillas, a estar alegres. Dice el RAF, hemos ampliado mucho en esta parte de la unidad de estudio sobre el poder del entorno, sobre la manera en que el entorno influye de modo decisivo en el desarrollo espiritual del humano. En realidad, dice el RAF, nuestro libre albedrío se halla en la elección del entorno. Y lo voy a repetir. En realidad, dice el RAF, nuestro libre albedrío se halla en la libertad o en la elección del entorno. Solo por medio de este entorno, de esta elección, podremos cambiar el proceso evolutivo en el que nos encontramos. No hay nada que comprobar. Si tú crees, vas a seguir adelante. Si no crees, vas a cerrar tus oídos, tu libro y te vas a seguir por el camino que has seguido hasta ahora. Pero lo que sí es cierto y lo que vas a comprobar pronto es que el entorno, que es muy influenciable en el ser humano, en realidad nuestra libre albedrío se refleja ahí, en la elección del entorno. No hay otra forma. Solo por medio del entorno, repito, podremos cambiar el proceso evolutivo en el que nos encontramos, de un largo camino de sufrimientos a otro desafiante y placentero. Si tomas el entorno más correcto, el entorno que se presenta más correcto, todo lo demás está predestinado. Y no hay lugar para el libre albedrío. Si la regla de que todo está predestinado y que solamente nuestro libre albedrío es la velocidad en la que caminamos o las cualidades que tenemos que nos darán sufrimientos mayores o alegrías perdurables, no es cualquier cosa. Aquí se ve claramente y lo van a comprobar. Lo van a comprobar. Y si no estás de acuerdo y tu ego te dice que no, le vas a cambiar de canal y vas a regresar por el camino que llegaste. Pero los principiantes y los estudiantes de Kabbalah tenemos que discernir perfectamente bien esto.
porque allá adelante, en otros estados espirituales, esto es vital, porque se pone tan rudo el asunto allá adelante que si no satisfaces esta regla, sales disparado del entorno de la Kabbalah. Así de simple y así de desafortunado. Bueno, sigo leyendo. Así, dice el Rab, estudiamos en las clases anteriores. Mientras no se despierte en el individuo ese punto en el corazón, este será manejado hasta el nivel del átomo por el deseo de recibir y no es consciente de ello. Va a seguir persiguiendo constantemente, persistentemente placeres que el entorno le define como valiosos. Solo después que se despierta en él el punto en el corazón, éste comienza a desarrollar en su interior el deseo por el altruismo, el deseo por el otorgamiento, el deseo, en otras palabras, por conectarse al creador que es otorgamiento. Y entonces se abre una brecha para comenzar a trabajar en la implementación de este libre albedrío, que es el entorno que nos está haciendo que el sendero sea el correcto. Con el despertar del punto en el corazón, se le revela un espacio vacío que no tiene la capacidad de llenar. Todos los placeres que el deseo de recibir ha perseguido hasta el momento ya no le son suficientes. Busca algo más, algo superior o algo diferente a esto. Aunque la sensación de vacío que se revela con el punto en el corazón no es para nada agradable, pero precisamente esta sensación infunde la posibilidad de implementar por primera vez el cambio de entorno, el libre albedrío, liberarse del dominio en el que tu entorno actual te hace persistir en el deseo de recibir. El punto en el corazón es el punto que vamos a desarrollar porque es el punto donde se empieza a desarrollar el otorgamiento. El punto en el corazón, dice el Rab, borra todos los valores previos que la sociedad inculcó al individuo. Lo nulifica todo eso. Todo lo que en su entorno se estimaba como bueno no es suficientemente bueno ya para él o ella. En cierta forma, dice el Rab, él se asemeja a un niño que acaba de nacer. Sí, el principiante, el que busca el sendero, el que ya está harto, el que busca algo diferente. Bueno, él se asemeja a un niño que acaba de nacer. Entre comillas, dice el Rab, una hoja en blanco, preparada para absorber en su interior nuevos valores de su entorno.
Solo que ahora, por primera vez en su vida, en contra de todo lo que ocurrió anteriormente, se abre ante él la posibilidad de determinar por sí mismo los nuevos valores conforme a los cuales se desempeñará. Sí, sí, ya parece que me están diciendo, oye, pero si yo vivo en la Ciudad de México y me voy a la playa, estoy cambiando de entorno. Si me voy a Plutón, también estás cambiando de entorno. Entonces, vamos a profundizar qué significa ese cambio de entorno. Más adelantito, aquí lo tenemos. Bueno, la única posibilidad de hacerlo es eligiendo un entorno en donde el logro espiritual sea su valor supremo, realmente sea su valor supremo. Y de aquí se comprende por qué nuestro libre albedrío es la elección de un entorno. En una sociedad que determina que recibir es igual a placer y otorgamiento es igual a dolor, no tenemos dominio sobre nuestra vida. Porque es exactamente lo que nos dice el deseo de recibir. Tienes que estar recibiendo, no des nada, porque no hay nada que ganar ahí. Tienes que estar recibiendo, porque ahí vas a recibir recompensas, bienestar, bienes, amor propio, etcétera, etcétera. En una palabra, placer. No existe quien pueda contrariar esas determinaciones. En una sociedad como esa, que se halla en una carrera sin fin tras los placeres de todo tipo, reemplazan placer por placer y corren inconscientemente detrás de cada placer que determine ese tipo de sociedad. Y entonces estamos en una especie de bucle donde termina un placer y estamos buscando ya el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Y si en un momento dado, en algún momento no tienes placer, lo buscas en otro lado o haces lo imposible para encontrar ese placer o ese bienestar. Pero cuando la sociedad dice que otorgamiento, dar, es igual a placer, entonces se empieza por crear una controversia entre el deseo de recibir, que se opone a esa determinación, y los valores de la sociedad. Así empieza una controversia en tu ser. ¿Cómo? Si yo no recibo, ¿de qué voy a vivir? Y el rap dice, es una buena controversia porque ahora la persona tiene dos opciones. Aquel que estaba sometido como un esclavo a su deseo de recibir, ahora está frente a una posibilidad adicional. Preferir el otorgamiento a la recepción. Y entonces aquí sí se abren dos opciones. Y esta situación, que en un momento crea conflicto, se va a ir solucionando y va a ir aumentando nuestro valor de independencia, porque no vamos a estar esclavizados a los placeres, al bienestar propio.
los vamos a seguir sintiendo, pero con otra intención. Y sin embargo, cuando no recibíamos algo, sentíamos un dolor terrible porque nos sentíamos vacíos. Y entonces ahí sí que nace el libre albedrío. En ese espacio cada uno es libre de expresar dentro de sí su deseo de otorgar. Y vamos a ver un ejemplo, dice el rap. Imaginen que reciben un auto nuevo, suben a la carretera y comienzan a viajar. En la ruta hay señales que orientan hacia el placer o hacia el vacío. De manera natural, eligen solamente los caminos que conducen al placer. Obviamente, para ustedes es inconcebible visitar el vacío. También todos los demás automóviles exigen visitar el placer. Ninguno se dirige a visitar hacia el vacío. Después de haber estado años viajando tras las señales del placer, se llega a la conclusión de que no existe un verdadero placer. Ustedes buscan una solución, pero todos los vehículos de la carretera continúan eligiendo el placer. Y al no ver otro camino hacia dónde dirigirse, deben elegir igual que ellos, hacia el placer. Ustedes se hallan en un punto muerto. En placer no hay verdaderamente placer y no tienen la posibilidad de viajar a el vacío. Esta es la situación a la que nos vamos a enfrentar, que vamos a ver que los placeres que antes nos causaban tanta búsqueda por conseguirlos, de repente pensamos que no son placeres, porque vienen y se van en segundos, máximo en días. Y entonces, como dice el rap, nos encontramos en un punto muerto, porque no me está causando ya el que yo tenga que viajar hacia esos placeres, pero tampoco voy a viajar hacia el vacío, ¿verdad? Entonces estoy en un punto muerto. La única manera de irrumpir en ese punto muerto, dice el rap, y te lo va a decir cualquier buen cabalista, es cambiando el entorno. Si pudieras encontrar un entorno en donde otros conductores se dirijan a vacío y les explicasen que las señales que apuntan hacia el vacío son una ilusión y de hecho se dirigen hacia un lugar maravilloso, un lugar nuevo y especial, que no hay otro igual, un lugar de placer infinito, entonces también ustedes tendrían la opción de llegar ahí. Esta es la importancia de discernir acerca del entorno. Nos estamos jugando la vida misma, la característica misma de la vida, que es la búsqueda de placer. Así de importante es esto. Otra vez, el rap dice, ponte a prueba y ponte a pensar en esta pregunta. ¿A partir de qué momento se abre
ante la persona la opción de libre albedrío. Y expliquen por qué. Bien, siguiente punto. ¿Por qué estamos en un entorno? La parábola que selló la parte anterior de la lección ilustra muy bien la situación en la que nos hallamos con el despertar del punto del corazón. Pero en todo se involucra la elección del entorno. Y esto puede crear serias confusiones. La parábola indica que la persona debe cambiar el entorno en el que se halla y elegir uno nuevo. La verdad es, dice el Rab, y en este caso es muy importante destacarlo, que no tenemos que cambiar nada externamente. Para elegir un entorno correcto, dice el Rab, no debemos trasladar nuestra casa a un nuevo lugar o desconectarnos de ninguna manera del medio cercano a nosotros. No. Nuestro trabajo, realmente nuestro trabajo, está en construir paralelamente el entorno en el que vivimos, uno adicional, cuyo valor más importante sea la espiritualidad. Por eso es que estudiar la Kabbalah en esta situación, sin moverte un ápice de la casa donde vives, es factible. En él te estás construyendo un nuevo entorno. Y como dice el Rab, cuyo valor más importante es el sendero a la espiritualidad. Así como un trozo de hierro es atraído hacia el imán, dice el Rab, así la persona que se despierta en ella, el punto en el corazón, es atraída hacia el entorno de otras personas que también desean la espiritualidad. Pero aparte de las personas, te dirigen hacia los libros correctos. Y de repente hay un maestro o aparece un maestro que te va a guiar en la manera de estudiar y de caminar en el sendero a la espiritualidad. Va a aparecer. Esa es la situación. Esta persona aún no eligió ese entorno y seguramente no se ocupa de su construcción. Fue encaminada hacia él sin que se lo preguntaran. Solo que ahora, después de llegar al lugar donde puede desarrollarse, se le otorga la posibilidad de construir su entorno espiritual y hacerlo crecer dentro de su libre albedrío, comenzando por el interior, por el deseo profundo de la búsqueda de lo espiritual, de la búsqueda de lo que dicen que es espiritual, que se llama otorgamiento. Y entonces te vas a conectar con ese maestro que habla sobre el otorgamiento y la guía para conseguirlo. Y te vas a conectar en libros como este, donde oyes las reglas del camino de la espiritualidad y te vas a conectar con amigos que tienen ese mismo interés y ya estás construyendo el entorno.
Y entonces aquí entramos a ese entorno, dice el Rab. El trabajo de construir un entorno espiritual se divide en dos niveles. La construcción de un entorno interno y la construcción de un entorno externo, como lo vemos nosotros. Como en cualquier otro terreno del estudio de la sabiduría de la Kabbalah, como en cualquier otro terreno del estudio de la sabiduría de la Kabbalah, el trabajo interior es más importante que el trabajo exterior. Pero el exterior es necesario para tener éxito en el interior. No lo van a captar ahorita, pero así es y pronto lo van a comprobar. En primer lugar, dice el Rab, describiremos el trabajo que debemos hacer en la construcción de un entorno interno y después describiremos el trabajo externo que hay que hacer. Dice el Rab, conforme a la sabiduría de la Kabbalah, cada persona es en su esencia deseo de recibir, porque esa es nuestra naturaleza, no hay otra naturaleza más que esa. Y el grupo social en el que nos encontramos no es ni más ni menos que una recopilación de deseos. Y esto que acabo de mencionar o que acaba de revelar el Rab es una de las revelaciones más profundas y más importantes dentro del sendero de la Kabbalah. Nuestro objetivo al construir el entorno espiritual es acrecentar nuestro deseo por la espiritualidad. En la medida que nuestro deseo por la espiritualidad sea mayor, pues podremos elevar la importancia por lo espiritual en relación a lo material. El tema es que cada uno de nosotros comienza su viaje espiritual con el punto en el corazón, lo sabemos, que como su nombre lo dice, es un punto pequeño, un pequeño deseo. Para agrandarlo y construir en nuestro interior el anhelo y la importancia por la espiritualidad, debemos entonces adquirir los deseos de los demás. Construir en nuestro interior un entorno espiritual que prefiera lo espiritual a lo material. Repito esto, para agrandarlo y construir en nuestro interior el anhelo y la importancia por la espiritualidad, debemos adquirir los deseos de los demás. Construir en nuestro interior un entorno espiritual que prefiera lo espiritual a lo material. Y ya hablaremos este asunto de debemos adquirir los deseos de los demás. ¿Por qué? Ya lo hablaremos allá adelante, pero esto es muy importante. Mientras tanto, seguimos. Es un trabajo sutil que exige mucha atención, estar alerta. Siempre estar alerta, siempre estar sin perder el objetivo. Debemos localizar el deseo interno que guía a nuestros amigos hacia el camino espiritual e impresionarse justamente de él. Elevar la importancia de ese deseo por encima de la imagen externa que es captada por nuestros 5 sentidos. Ese trabajo se realiza totalmente en nuestro interior.
Y repito, totalmente en nuestro interior. Para implementarlo, no se nos exige ninguna acción externa, sino se nos convoca a tener mucha sensibilidad. Y esto se va adquiriendo conforme vamos avanzando en el estudio de la sabiduría de la Cábala. En resumen, debemos acumular en nuestro interior un gran deseo por la espiritualidad, primero, y lo vamos construyendo al conectarnos con los deseos de los amigos en el camino espiritual. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Justamente con la diseminación de esto. Sí, de este libro y de muchos más. Porque si creen que estoy aquí solo diciendo todo esto, están equivocados. Tengo amigos que me están oyendo y que están aquí presentes, pero no se hacen. Son sutiles, son discretos. Aquí estamos todos. Porque todos estamos interesados en ir construyendo la espiritualidad a través de los amigos, ayudando al deseo de que los amigos consigan esa espiritualidad que tanto anhelan. De esa manera, erigimos el entorno espiritual de nuestro interior y elegimos el entorno correcto. Punto. Así de claro. Ahora, ¿qué pasa con el entorno exterior? ¿Queda claro lo que hablamos acerca del entorno interior? Es muy importante. Pero ahora hablemos del entorno exterior. Dice así, el aumento del deseo por la espiritualidad lo podemos adquirir también con el estudio ordenado de la sabiduría de la Kabbalah, sí. En cada uno de los marcos de estudio de Kabbalah La'am o Kabbalah para el pueblo, con la lectura de los libros de Kabbalah, mirando el canal de televisión que tienen los hebreos allá, que se llama Kabbalah La'am, o meterse en la página web. Tanto los libros como la televisión y la página web son parte de nuestro entorno espiritual. Y en horas libres podemos optar por ellos con total responsabilidad y libertad, porque ahí están presentes en nuestro entorno espiritual, nuestro entorno que vamos a desarrollar. Eso es parte de que tu entorno interior crezca a través de la influencia que te da este tipo de entorno exterior. Bien. Y para cerrar, dice el Rab, acerca de la importancia del entorno, lo que escribe Bala Sulam, en palabras precisas, y cito lo siguiente. Quien se esfuerza durante su vida y elige cada vez un entorno mejor, es digno de alabanza y recompensa, no por sus buenos pensamientos ni acciones, que surgen inevitablemente sin elegirlos, sino por su empeño en adquirir un buen entorno para esos pensamientos y prácticas. Lo que dijo Rabbi Yehuda Ben Paraía, dice el Rab lo siguiente, hazte de un maestro
y cómprate un amigo. Otro de los caminos para la construcción de un entorno espiritual es la participación en la diseminación de la sabiduría de la Kabbalah. Lo que estamos haciendo aquí, mis amigos y yo, para que se disemine la sabiduría de la Kabbalah. Está escrito, dice el Rab, en la multitud del pueblo resplandece el Rey. Cuanto más cuantioso sea nuestro entorno espiritual, más aumentará su influencia sobre nosotros. Y paralelamente, aumentará nuestra importancia por la espiritualidad. La participación. Fíjense cómo el Rab, y esto va para mis amigos que están oyendo esto, la diseminación, la participación en la diseminación de la sabiduría de la Kabbalah como medio para el avance espiritual. Esa es la importancia de la diseminación, porque va creando, va haciendo un entorno más grande hacia la espiritualidad. Y es exclusiva para nuestra generación, Como dice el Rab, por primera vez en la historia, la humanidad entera tiene que comenzar a elevarse hacia la espiritualidad. Así que, sobre la importancia de la diseminación de la sabiduría de la Kabbalah, dice el Rab, para el desarrollo espiritual, ampliaremos al final de la unidad el estudio número 3. Bueno, nuevamente nos pone a prueba para que nos vayamos pensando en este asunto. Y dice, describe brevemente el trabajo de la elección del entorno, tanto interno como externo. Una tarea bastante importante que tenemos que hacer. Bueno, la próxima vez vamos a hablar sobre la vida y la muerte. Algo todavía muy importante que tenemos que concluir al respecto. Bueno, pero eso será en la próxima grabación. Por hoy, muchas gracias, buenas noches y nos vemos a la siguiente.